Nunca imaginé que el día de la boda de mi nieta en mi propia finca terminaría conmigo escondida como una desconocida. Mi hija organizó todo aquí, pero me trató como si yo fuera el error que había que ocultar. Lo que pasó cuando llamé al capataz, nadie lo vio venir. Mi hija me detuvo justo en el portón grande de la finca, ese que mi Juan y yo pusimos con nuestras propias manos hace más de 30 años. Me agarró del brazo, no fuerte, pero sí con esa manera de quien no quiere que la vean tocando algo sucio, y me dijo con voz baja para que los que llegaban no escucharan bien: «Mamá, los invitados son gente importante. Usted no está presentable. Quédese en la casa del fondo». 250 personas empezaron a pasar a mi lado. Autos nuevos, vestidos que costaban más de lo que yo ganaba en un año vendiendo maíz, perfumes que se sentían en el aire. Algunos me miraban de reojo, otros directamente bajaban la cara fingiendo que no me veían. Yo me quedé ahí parada, con mi vestido azul que todavía olía a naftalina del baúl, el pelo recogido como siempre, y las manos marcadas de toda una vida trabajando la tierra. Sonreí. No fue una sonrisa de felicidad, fue una de esas que uno pone para que nadie vea que por dentro algo se rompió. Me llamo Pilar, tengo 74 años y soy viuda desde hace 15. Esta finca es mía, la levanté yo, pero ellos no sabían que yo todavía guardaba un par de cartas que nadie había visto, y que esa noche las iba a jugar todas. Déjenme contarles cómo llegamos a ese momento, porque antes de esa humillación yo estaba feliz como una chiquilla. Todo empezó 2 meses antes, cuando mi hija llegó con esa idea. «Mamá, la boda de Laura va a ser grande, necesitamos un lugar bonito, con espacio, con naturaleza. ¿Podemos usar la finca?», me lo preguntó con esa cara de quien ya sabe la respuesta. Yo sentí que el corazón se me inflaba. Mi nieta Laura, la única que todavía me llamaba por teléfono algunos domingos, casándose aquí, entre los árboles que yo misma planté cuando ella era bebé. Le dije que sí, sin pensarlo 2 veces. «Esta tierra es de la familia, mija. Traigan a quien quieran». Desde ese día me convertí en la mujer más ocupada del mundo. Me levantaba antes de las 5, cuando todavía estaba oscuro y el frío calaba los huesos. Caminaba por los surcos, revisando que las flores estuvieran abiertas para el arco del altar. Cortaba mangos yo misma, los más dulces, los que daban sombra al camino de entrada. Contraté a 2 muchachas del pueblo para que limpiaran la casa grande hasta que los pisos brillaran. Saqué los manteles que bordé hace 20 años, esos que tienen mis iniciales y las de Juan en una esquina. Preparé la receta de mole que mi suegra me enseñó cuando me casé, esa que lleva 3 días de cocción y que hace que toda la casa huela a chocolate y chile. Mientras movía la olla grande pensaba en mi nieta vestida de blanco caminando entre las mesas. Imaginaba que después de la fiesta todos dirían: «Qué linda se ve la finca de doña Pilar, cómo se nota que la dueña la quiere». Soñaba que mi hija por fin me miraría con orgullo en vez de con esa prisa de quien quiere irse rápido. La finca no siempre fue así. Cuando Juan y yo llegamos aquí, éramos 2 muchachos flacos que venían del norte con una maleta rota y 100 pesos en el bolsillo. Compramos el primer pedazo de tierra con lo que ahorramos trabajando en el ingenio. Era puro monte, lleno de piedras y hierba mala. Dormíamos en una choza de palma. Yo cocinaba en un fogón de leña mientras Juan abría surcos con un arado prestado. Tuvimos 3 abortos antes de que naciera mi hija. Después de cada pérdida, yo salía al campo a llorar donde nadie me viera y luego volvía a plantar. Con el tiempo compramos más hectáreas. Vendíamos leche, vendíamos huevos, vendíamos maíz. Cada centavo que entraba volvía a la tierra. Cuando por fin pudimos hacer la casa de bloc, Juan me cargó en brazos para cruzar la puerta como si fuéramos recién casados. Esa casa todavía está ahí, la principal, la que mi hija llenó de invitados importantes que ni sabían quién la había construido. Yo crié a mi hija sola en muchos sentidos. Juan se enfermó del corazón cuando ella tenía 15 años. Yo me hice cargo de todo. Pagaba la escuela, le compraba uniformes, le mandaba dinero cuando se fue a la capital a estudiar. Nunca le faltó nada. Cuando se casó con ese muchacho de ciudad, yo vendí 20 vacas para pagarle la fiesta. Después llegaron los nietos. Laura era la más apegada a mí. De chiquita pasaba los veranos aquí, corriendo descalza, ayudándome a recoger huevos. «Abuela, cuando sea grande voy a vivir aquí contigo», me decía.
Con los años se fue alejando, como todos, pero yo guardaba las cartas que me mandaba y las fotos donde salíamos las dos. Las tenía preparadas en una mesita bonita para la boda, con velitas y flores del huerto. Quería que sus amigos vieran de dónde venía la familia. El día de la boda me desperté cantando. Me bañé con agua fría porque el boiler estaba ocupado preparando todo para los invitados. Me puse el vestido azul, el mismo que Juan me regaló cuando cumplimos 25 años de casados. Me até un delantal para no ensuciarme mientras terminaba de colocar las flores en las mesas. El olor a pan recién horneado salía de la cocina. Los músicos ya afinaban sus instrumentos cerca del templete que armamos bajo los árboles. Yo caminaba entre todo eso sintiéndome útil, sintiéndome parte. Hoy va a ser un buen día, me repetía. Hasta me compré un labial nuevo, rojo suave, para que Laura me viera bonita en las fotos. Cuando empezaron a llegar los autos, yo estaba en el portón, sonriendo, saludando a los vecinos del pueblo que sí me trataban con respeto. «Doña Pilar, esto se ve de revista», me decían. Yo les ofrecía jugo de tamarindo que había preparado la noche anterior. Mi corazón estaba tan lleno que parecía que iba a reventar de pura gratitud. Veía a mi nieta hermosa con su vestido blanco y pensaba que todo el esfuerzo de décadas había valido la pena. Que aunque Juan ya no estuviera, él estaría orgulloso de ver a su nieta casándose en la tierra que sembramos juntos. Y entonces llegó ella, mi hija, con su traje de madre de la novia que seguramente costó una fortuna. Me vio y cambió la cara. Me jaló a un lado, lejos de las miradas, y fue cuando soltó esa frase que todavía escucho por las noches. «Mamá, los invitados son gente importante. Usted no está presentable. Quédese en la casa del fondo». No fue un pedido, fue una orden disfrazada de preocupación. Y mientras me decía eso, uno de los meseros que ella contrató pasó a su lado y, sin mirar, tiró al suelo la mesita que yo había preparado con tanto cariño. Las fotos cayeron en el polvo. El marco de mi boda con Juan se quebró en dos. Escuché el vidrio romperse bajo su zapato cuando dio un paso sin darse cuenta. Ese marco lo había comprado en la feria de hace 40 años. Era lo único que me quedaba de esa foto, donde Juan me miraba como si yo fuera lo más bonito del mundo. Ella ni se agachó a recogerlo. Solo hizo un gesto con la mano como quien aparta una mosca y siguió recibiendo a sus invitados importantes. Me quedé parada un segundo que pareció eterno. El sol me quemaba la nuca. Sentí que las piernas me temblaban, pero no me caí. Sonreí. «Está bien, mija», dije bajito. Di media vuelta y caminé hacia la casa del fondo sin mirar atrás. Cada paso que daba escuchaba las risas y la música que ya empezaba. 250 personas que pasaban a mi lado como si yo fuera parte del paisaje, como un árbol viejo que ya no da fruta. Algunos hasta comentaban «qué linda finca», sin saber que la dueña estaba siendo mandada al cuartito de atrás como un perro que molesta. Llegué a la casita del fondo. Era un cuartito de adobe con techo de lámina, un catre, una mesa coja y una ventana que daba al corral donde guardábamos las herramientas viejas. El calor adentro era insoportable. Olía a tierra seca y a aceite de motor. Me senté en el catre y me quedé mirando las grietas de la pared. Afuera la fiesta seguía. Escuchaba el tintineo de copas, la voz del padre dando la bendición, la risa aguda de mi hija que se sentía dueña de todo. Y yo ahí, con las manos sobre las rodillas, sintiendo que algo se me rompía por dentro de una manera que ni cuando murió Juan se rompió tanto. No lloré de inmediato. Me quedé como entumecida. Pasé los dedos por el vestido azul y recordé la cara de Juan cuando me lo regaló. «Para que te veas bonita cuando vayamos a bailar», me dijo. Ahora ese vestido era no presentable. Recordé las noches que pasé cuidando a mi hija cuando tuvo fiebre de niña. Las veces que caminé kilómetros bajo el sol para llevarle la comida al colegio porque no había dinero para el camión. Las sequías que casi nos quitan la finca. Una vez el banco nos dio 2 semanas para pagar o se quedaba con todo. Juan y yo vendimos hasta la alianza de matrimonio. Yo trabajé lavando ropa ajena en el pueblo para completar. Todo eso para que ahora me dijeran que no estaba presentable. El dolor era físico. Me dolía el pecho como si me hubieran dado un puñetazo. Me dolían las rodillas de tanto caminar esa mañana. Me dolía el orgullo, que es lo que más duele cuando ya tienes 74 años y pensabas que ya nadie podía humillarte así.
Me quedé mirando el piso de tierra por no sé cuánto tiempo. El café que me había llevado en un termo se enfrió sin que lo probara. Olvidé que tenía hambre. Solo pensaba en esa foto rota en el suelo y en la risa de mi hija recibiendo a gente que ni sabía que yo existía. Fue entonces cuando apareció Marta. Ella es la muchacha que me ayuda en la cocina desde hace 6 años. Tiene 38. Es madre de 2 niños y siempre llega con ojeras, pero con una sonrisa cansada que parece que pide perdón por existir. Me vio sentada ahí y se quedó parada en la puerta un segundo. Después entró sin pedir permiso, cerró la puerta para que no entrara tanto calor y me puso una mano en el hombro. «Doña Pilar, yo vi todo», me dijo bajito. «No es justo. Esta finca es suya, usted la hizo. Esa señora no tiene derecho». Me trajo un vaso de agua de coco que había escondido en la nevera de la casa grande y un pedazo de pan con queso. Se sentó a mi lado en el catre, que crujió bajo las 2. Me peinó el pelo que se me había soltado con el viento y me puso su propio chal sobre los hombros porque decía que estaba helada aunque afuera hiciera calor. Ese gesto tan sencillo, tan humano, me rompió más que la humillación. Alguien que no era de mi sangre me trataba con más respeto que mi propia hija. Nos quedamos ahí un rato en silencio. Afuera seguían los aplausos, el corte de pastel, los brindis. Cada sonido me recordaba que yo estaba excluida de algo que yo misma había apagado. Marta no decía mucho, solo me apretaba la mano de vez en cuando. Me contó que su mamá también había sido tratada así por sus hijos cuando se enfermó. Uno piensa que por criarlos ya tiene su lugar asegurado, me dijo. Pero a veces se olvidan. Sus palabras no me consolaban del todo, pero su presencia sí. No estaba completamente sola. Pasaron las horas. El sol bajó. Las luces de la fiesta empezaron a encenderse una por una. Yo miraba por la ventana y veía el resplandor blanco que iluminaba los árboles. Esa electricidad la pagaba yo. Esos postes los había puesto yo con mi propio dinero después de que un huracán se llevara a los viejos. Todo era mío. Y yo estaba escondida como si tuviera vergüenza de existir. Ahí, en esa casita caliente, con el chal de Marta sobre los hombros y el vaso de agua ya vacío, sentí por primera vez que algo dentro de mí se acomodaba de otra manera. No era rabia loca, era una calma fría, calculada. Recordé las conversaciones que había tenido semanas antes con Juanito, el capataz que lleva 20 años trabajando conmigo. Un hombre callado, de pocas palabras, pero leal como pocos. Le había dicho: «Si alguna vez pasa algo raro en una fiesta, tú solo haz lo que te pida sin preguntar». Él había preparado todo sin que mi hija supiera. Nadie sabía. Tomé el teléfono viejo que estaba colgado en la pared de la casita. Marqué su número. Contestó al segundo tono. «Juanito, soy doña Pilar. Ya estoy en la casa del fondo. Enciende lo que preparamos. Cuando prendan las luces principales, haz lo que te dije. Es hora». No sabían que la dueña de la finca acababa de mover la primera ficha. Si tú también has sentido que tu propia familia te borra como si ya no valieras nada, deja un like en este video. Eso me dice que no estoy sola y me da fuerzas para seguir contando lo que pasó después, cuando encendieron las luces de verdad. Me quedé recostada contra esa pared de adobe, con los ojos cerrados, sintiendo cómo el calor del día se metía por las rendijas de la lámina del techo. El teléfono todavía pesaba en mi mano. Marta no se movía, solo respiraba a mi lado, como si tuviera miedo de romper el hilo que me mantenía entera. Afuera, la fiesta había entrado en ese momento en que todo suena más fuerte. Las copas chocando, las risas que se suben de tono, la voz de mi hija flotando por encima de todo como si fuera la reina del lugar. Yo escuchaba y sentía cada palabra como un clavo. No me moví rápido. Primero dejé que la calma fría se acomodara bien dentro de mí. Esa calma que se forma después de que te rompen algo que no se puede pegar. Pensé en las semanas anteriores, cuando mi hija llegaba con listas y más listas, cambiando todo sin consultarme de verdad. «Mamá, esto es para Laura, hay que hacerlo bien», decía. Y yo callada, firmando con la cabeza, pagando con mi dinero lo que hacía falta. Pero ya entonces, algo me olía raro. Por eso, una tarde que ella se fue temprano a la capital, llamé a Juanito. Le dije solo lo necesario. «Prepara lo que te conté. Si me mandan al fondo, enciende todo cuando lleguen las luces principales». Sin preguntas. Él solo contestó: «Sí, doña Pilar»,
con esa voz de hombre que ha visto demasiado para sorprenderse. Ahora, sentada en ese catre que olía a humedad y a años, empecé a mover las piezas dentro de mi cabeza sin que nadie lo notara. Observaba, escuchaba los pasos de los meseros corriendo de un lado al otro. Olía el mole que yo misma había cocinado durante 3 días, llegando hasta la casita del fondo, dulce y espeso, como si hasta el olor me estuviera traicionando. Ellos estaban usando mi tierra, mi comida, mi electricidad, y yo estaba aquí como un mueble viejo que estorba. Marta se aclaró la garganta. «Doña, si quiere le traigo un abanico. Está sudando». Le dije que no con la cabeza. No era calor lo que me hacía sudar. Era la decisión tomando forma. Porque en ese momento entendí claro lo que iba a hacer. No iba a gritar. No iba a armar un escándalo como una vieja loca. Mi poder no era de gritos. Era de los que se preparan en silencio durante años. Ellos pensaban que yo era solo la señora que prestaba la finca. No sabían que cada poste de luz, cada surco, cada árbol tenía mi nombre debajo. Y que Juanito y los muchachos del campo me debían lealtad a mí, no a la señora de tacones que llegó ayer. Me levanté despacio. Las rodillas me dolían, pero no me importó. Caminé los 3 pasos que separaban el catre de la esquina donde estaba el viejo baúl de metal que Juan trajo cuando compramos la primera hectárea. Lo abrí. Ahí adentro, envuelto en un trapo limpio, estaba el vestido verde que me compré con la primera venta grande de maíz, hace más de 40 años. Un vestido sencillo, de tela gruesa, que usé para ir a la feria cuando todavía creíamos que todo era posible. Lo saqué. Olía a naftalina y a tierra guardada. Miré el vestido azul que traía puesto, el que Juan me regaló para nuestros 25 años, el que mi hija dijo que no era presentable. Lo toqué una vez más, pasando los dedos por la costura que yo misma había arreglado tantas veces. Y entonces lo hice. Agarré la tela por el cuello y tiré con fuerza. Se rasgó desde el hombro hasta la cintura con un sonido seco, como si estuviera rompiendo no solo tela, sino todos los años que me quedé callada para no molestar. Tiré más fuerte. Otro rasgón. Las mangas se separaron. Lo tiré al piso de tierra y lo pisé una vez, con calma. Marta me miraba con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Solo se agachó, recogió los pedazos y los metió en un costal viejo que estaba junto a la puerta. «Ya no soy la que se esconde para que otros brillen», dije en voz baja, casi para mí misma. Me quité lo que quedaba del vestido azul y me puse el verde. La tela era más áspera, más mía. Me peiné el pelo con los dedos, me até un pañuelo limpio en la cabeza, como hacía cuando trabajaba el campo, y me puse el chal de Marta sobre los hombros, pero esta vez como si fuera una capa. Ya no me sentía pequeña. Me sentía como la mujer que levantó esto con sus manos y que ahora iba a recordárselo a quien se le había olvidado. Marta sonrió apenas. «Se ve usted como la doña Pilar de antes», murmuró. Le apreté la mano. Esa muchacha, con sus ojeras y sus 2 niños esperando en el pueblo, me había dado más respeto en una hora que mi propia hija en los últimos 10 años. Le pedí que se quedara un rato más. No quería estar sola mientras terminaba de acomodar las ideas. Le conté, sin dar muchos detalles, que semanas atrás había hecho preparar un sistema de luces extra. Nada complicado. Solo algo que yo podía controlar desde aquí sin que mi hija se enterara. Juanito había conectado unos cables nuevos. Había puesto unos reflectores que yo misma pagué con el dinero de la venta de los mangos del año pasado. Nadie preguntó. Nadie se fijaba en la vieja que pagaba las cuentas. Mientras hablábamos, la fiesta seguía su curso allá afuera. Escuché el discurso de mi hija. Su voz llegaba clara por los altavoces que yo pagué. «Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial. Hemos trabajado mucho para que todo quede perfecto para nuestra Laura. Perfecto. Trabajado. Como si ella hubiera cargado costales de maíz bajo el sol. Como si ella hubiera enterrado 3 hijos antes de poder tener a la que ahora se casaba». Escuché aplausos. Risitas. Alguien gritó: «¡Qué madre tan linda!» Y yo solté una risa seca, de esas que duelen en la garganta. Linda. Claro. Mientras la madre real estaba guardada en la casita del fondo como un trapo sucio, Marta me trajo otro vaso de agua de coco. Se lo agradecí con la mirada. Ella era el espejo que yo necesitaba en ese momento. Mientras mi hija y su marido sonreían a los invitados importantes,
Esta mujer que gana apenas para alimentar a sus hijos me trataba como si yo fuera alguien. Me peinó otra vez el pelo que se me soltaba, me limpió el polvo de los zapatos con su propio pañuelo. Gestos pequeños, pero cuando uno está roto, los gestos pequeños son lo que te mantiene de pie. Yo seguía pensando. El poder que ellos no veían era simple pero profundo. Yo nunca había transferido nada. La finca seguía siendo mía, completa, con todos los papeles guardados en una caja de metal bajo el piso de la casa grande. Mi hija nunca preguntó. Solo asumió que como yo era vieja, todo era de ella para usar. Y los invitados, esa gente importante de la capital, con sus carros brillantes, no tenían idea de que la señora que los estaba atendiendo con mole y tamarindo era la misma a la que habían escondido. Pero lo que más pesaba era lo que había preparado con Juanito. No era solo luces. Era la manera de que cuando prendieran las principales, todo cambiara sin que ellos pudieran hacer nada. Me acerqué a la ventana pequeña que daba al corral. Desde ahí veía el resplandor de la fiesta, las guirnaldas que yo misma había colgado, las mesas que armé con tablones que Juan cortó hace 30 años, todo brillando, y ellos allá, brindando como si hubieran construido un imperio. Mi yerno, ese hombre de traje caro que nunca había pisado un surco en su vida, estaba contando chistes. Lo escuchaba reírse fuerte. La suegra siempre es un problema, pero hoy la escondimos bien, dijo. Unos rieron, otros no, pero el daño ya estaba hecho. Sentí que la sangre me subía a la cara, pero no me moví. Solo guardé esa frase. La iba a necesitar después. Decidí que era hora de dar el siguiente paso. No iba a esperar como una estatua. Le pedí a Marta que fuera hasta el cobertizo de las herramientas y le dijera a Juanito que todo seguía en pie. Que cuando llegara el momento exacto de prender las luces para el primer baile, activara lo que habíamos armado. Ella asintió, se envolvió en un suéter oscuro y salió sin hacer ruido. Me quedé sola por primera vez desde la humillación del portón. En esa soledad me sentí fuerte. Caminé hasta la caja de luz que estaba clavada en la pared del fondo de la casita. Era una caja vieja, de metal oxidado, que Juan y yo instalamos cuando llegó la electricidad por primera vez. Nadie la usaba ya. Todos usaban la nueva que mi hija mandó poner para la boda. Pero esta caja todavía funcionaba. La abrí. Dentro había un interruptor que yo misma había marcado con pintura roja hace años. Lo toqué. Estaba frío. Lo giré despacio, sintiendo el clic que hizo. Ese sonido fue el primero irreversible. Ahora el sistema estaba armado. Cuando prendieran las luces principales de la fiesta, los reflectores que Juanito había colocado en los árboles se activarían también. Y lo que iluminarían no sería solo la pista de baile. Me senté otra vez en el catre. El vestido verde me pesaba de una manera buena, como si me recordara quién era. Afuera la música cambió. Empezaron a tocar algo romántico para los novios. Escuché la voz de Laura, mi nieta, agradeciendo a mamá por organizar todo esto tan bonito. Ni una palabra para mí, ni un abuela que nos prestó la finca. Nada. Solo el silencio que duele más que un grito. Sonreí con ironía. Esa sonrisa que nadie veía pero que me calentaba por dentro. Ellos seguían allá, seguros, arrogantes, paseando entre mis árboles como si fueran dueños. Mi hija contando cómo había elegido cada flor, cada plato, cada invitado. Su marido haciendo negocios con los importantes, cerrando tratos como si la finca fuera un salón de fiestas que se alquila. No tenían idea de que la vieja que mandaron al fondo acababa de girar un interruptor que lo cambiaría todo. Pasó casi una hora. Marta regresó. Traía la cara seria pero los ojos brillantes. Juanito dice que todo está listo, que solo falta que prendan las luces grandes. Me dijo que los muchachos del campo están todos alerta, por si acaso. Le agradecí. Le pedí que se sentara otra vez. No quería que se fuera. Su presencia me recordaba que todavía había gente que sabía quién era yo de verdad. Mientras tanto, la fiesta seguía subiendo de volumen. Escuché el tintineo de los cubiertos, el olor del mole que ahora servían en platos caros, el DJ que mi hija contrató anunciando que en 10 minutos prenderían todas las luces para el primer baile de los novios. Yo me quedé mirando la caja de luz. El interruptor rojo ya estaba girado. No había vuelta atrás.
Lo que pasara cuando encendieran esas luces ya no dependía de mi hija ni de sus invitados importantes. Dependía de mí. De la mujer que levantó esta finca con abortos, sequías, alianzas vendidas y manos que todavía tienen tierra debajo de las uñas. Me recosté otra vez, pero esta vez no fue de dolor. Fue de espera. Una espera cargada, como cuando uno sabe que la tormenta ya está formada y solo falta que suelte el primer rayo. Ellos seguían riendo allá afuera. Yo aquí, con mi vestido verde, el chal de Marta y el interruptor ya activado. La dueña de todo. La que ellos creyeron que podían guardar en la casita del fondo como si fuera un perro viejo. La música subió más. Escuché a mi hija anunciar con voz de triunfo. Ahora sí, prendan todas las luces, que se ilumine esta noche tan especial. Sonreí en la oscuridad de la casita. El clic que había hecho minutos antes ya estaba trabajando. Lo que pasaría en los próximos segundos nadie lo iba a olvidar. Ni mi hija. Ni los 250 invitados. Ni yo. Y mientras el generador empezaba a zumbar más fuerte, supe que la primera ficha ya había caído. El resto del dominó apenas empezaba a moverse. El generador zumbó más fuerte y de golpe todo cambió. Las luces principales se encendieron con ese brillo blanco que mi hija había pedido para el primer baile, pero al mismo tiempo, los reflectores que Juanito colocó en las ramas altas de los mangos y en los postes viejos se activaron como un relámpago silencioso. 4 lienzos grandes que parecían simples decoraciones hasta ese momento se iluminaron desde atrás. Las telas negras que los cubrían cayeron solas por el mecanismo que Juanito armó con cuerdas y poleas simples. Ahí estaban, imposibles de ignorar. Las fotos que yo guardaba desde hacía décadas ahora medían 2 metros de alto. La primera mostraba la choza de palma donde Juan y yo dormimos los primeros años, yo con el vientre grande y él con el machete en la mano. La segunda, yo cargando costales de maíz bajo el sol, mientras mi hija todavía era una niña flaca que se agarraba a mi falda. La tercera, la casa grande en construcción, con los bloques que yo misma ayudé a poner. Y la última, la foto que el mesero tiró al suelo esa tarde, reparada con cinta adhesiva pero ampliada y clara, Juan mirándome como si yo fuera todo su mundo. Debajo de cada imagen, en letras rojas que brillaban bajo la luz, se leía: esta finca la levantó Pilar. Cada árbol, cada surco, cada luz. Propiedad de doña Pilar desde 1978. 250 invitados que minutos antes brindaban con copas de cristal, ahora miraban alrededor como si acabaran de descubrir que estaban parados sobre tierra ajena. Algunos leían en voz baja, otros sacaban el celular para tomar fotos. Una señora mayor que venía de la capital, con un collar que brillaba más que las luces, murmuró fuerte: «Pero si la dueña es ella, ¿por qué la mandaron para atrás?». Miraba los lienzos, luego a los invitados, luego otra vez a los lienzos, como si esperara que desaparecieran. Mi yerno, ese hombre que nunca había tocado una pala en su vida, intentó reírse y dijo algo al oído de un tipo con corbata cara, pero la risa le salió torcida, falsa. Laura, mi nieta, se tapó la boca con las 2 manos. El vestido blanco que yo había soñado ver entre mis árboles ahora parecía fuera de lugar. Yo seguía en la casita del fondo, pero ya no por miedo. Marta estaba a mi lado, respirando agitada. Le apreté el brazo y le dije bajito: «Es hora». Ella asintió, me pasó un brazo por la cintura y salimos juntas. El vestido verde que me puse después de romper el azul me rozaba las piernas con una textura áspera y conocida. Ese vestido lo cosí yo misma con la primera ganancia grande de maíz. No era elegante, era mío. Mientras caminábamos hacia la luz, sentí cada piedrita bajo las suelas de mis zapatos viejos. El aire olía todavía a mole y a pan, pero ahora también a vergüenza ajena. Antes de llegar a donde empezaban los invitados, saqué del bolsillo del vestido un papel doblado varias veces. Lo tenía desde hacía 10 días. Esa fue mi blindaje. Sabía cómo era mi hija. Sabía que en cuanto las cosas se pusieran feas, iba a decir que yo estaba senil, que me habían manipulado, que una vieja como yo no podía decidir nada. Por eso, una mañana que ella se fue a la capital a elegir flores, yo tomé el camión al pueblo. Fui al consultorio del doctor Morales, ese que me conoce desde que nacieron mis nietos. Le conté todo sin adornos.
Me hizo pruebas, me preguntó fechas, nombres, recuerdos. Al final me firmó un certificado que decía claro y en letras grandes: Doña Pilar conserva plena capacidad mental y física para tomar decisiones sobre sus bienes. Lo notaría esa misma tarde por 20 pesos. El papel estaba ahora caliente en mi mano. Nadie me iba a llamar loca sin que ese documento les cerrara la boca. Caminé entre la gente. Nadie me detuvo. Al contrario, se abrían como si yo fuera la novia. Algunos hasta bajaban la cabeza con respeto. Juanito estaba parado al lado de la pista con los brazos cruzados. Cuando me vio, solo hizo un gesto corto con la cabeza. Los muchachos del campo, los que habían armado las mesas y cargado las sillas, ahora miraban a mi hija con otra cara. Ya no eran empleados de ella, eran mis hombres. Uno de ellos, el joven Toño, hasta apagó discretamente una de las fuentes de champán que ella había insistido en poner. Pequeñas cosas, pero que se sentían grandes. Llegué al centro de la pista. Las luces de los reflectores me siguieron porque Juanito había ajustado los ángulos exactos. Me paré bajo el arco de flores que yo misma había cortado 2 días antes. Mi hija intentó acercarse rápido, con esa sonrisa de plástico que usa cuando quiere controlar todo. «Mamá, por favor, esto es un malentendido. Ven, vamos a hablar adentro». Su voz temblaba. Por primera vez en muchos años, mi hija tenía miedo. Yo la miré directo a los ojos. «No hay nada adentro que no se pueda decir aquí, mija. Esta es mi finca. La que pagué con abortos, con sequías, con noches sin dormir. La que tú usaste sin pedirme permiso de verdad». Mi voz salió firme, sin gritar, pero llegó hasta la última mesa. Los invitados estaban mudos. Una mujer joven que parecía amiga de Laura empezó a aplaudir despacio. Luego otra. Luego varios más. El aplauso creció como una ola. No era para humillar a mi hija. Era para mí, para la vieja del vestido verde que acababan de descubrir. Mi yerno se acercó también, tratando de sonreír. «Suegra, no haga esto. Hay gente importante aquí. Estamos celebrando una boda». Yo solté una risa corta, de esas que salen del fondo del pecho. La boda se está celebrando. Lo que no se está celebrando es la mentira de que yo soy un adorno que hay que esconder en la casa del fondo. Me tomó la mano delante de todos y dijo alto: «Abuela, perdón. Yo no sabía que te habían hecho esto. Esta finca es tuya. Siempre fue tuya». El aplauso se hizo más fuerte. Mi hija se quedó sola en medio de la pista, con la cara descompuesta y las manos temblando. El traje caro ya no la salvaba. Los invitados importantes ahora la miraban como se mira a alguien que acaba de ser descubierto en una mentira grande. ¿Me cuentas en los comentarios? ¿Habrían hecho lo mismo que yo o habrían actuado diferente? Porque yo estaba ahí, con 74 años, parada bajo las luces que yo misma pagué, sintiendo que por primera vez, en mucho tiempo, mi propia sangre me veía de verdad. Pero mi hija no se rindió fácil. Esa es la parte que todavía me pone la piel de gallina. Mientras la gente aplaudía, ella se recompuso. Se limpió una lágrima que no era de arrepentimiento sino de rabia y levantó la voz. «Esto es un show. Mi mamá no está bien. Todos saben que los viejos se confunden. Juanito, apaga esas luces ahora mismo. Esto es mi evento». Se volvió hacia los meseros y les ordenó: «Sirvan el postre, sigan como estaba planeado». Los meseros se quedaron quietos. Uno de ellos hasta empezó a recoger copas vacías como si la fiesta ya estuviera terminando. Mi hija se puso roja otra vez. «¿Qué esperan? Les pago a ustedes». Entonces Juanito habló por primera vez en toda la noche. Su voz era baja pero llegó lejos. «Doña Pilar es la que nos paga desde hace 20 años, señora, y la que nos da tierra para cultivar para nuestras familias. Lo siento. No puedes seguir viviendo sola aquí. Mira lo que estás haciendo. Tú asumiste que yo te iba a regalar todo porque soy vieja. Error». Laura solo negó con la cabeza y se quedó a mi lado. Yo no grité, no insulté. Solo levanté la mano y Juanito entendió. La música cambió. Empezó a sonar esa canción vieja de los Panchos que Juan y yo bailábamos en la cocina cuando pensábamos que nadie nos veía. Los reflectores bajaron un poco la intensidad, pero dejaron los lienzos iluminados. La gente empezó a caminar hacia la salida, despidiéndose de mí con respeto. «Doña Pilar, gracias por recibirnos en su casa. Que Dios la bendiga, señora». Cada palabra era como un bálsamo sobre la herida de esa tarde.
Mi hija y mi yerno se quedaron solos cerca de la mesa principal. Ella intentaba sonreír a los pocos que todavía quedaban, pero se le notaba el temblor en la boca. Yo me quedé parada bajo las luces, con el chal de Marta sobre los hombros y el vestido verde pegado al cuerpo por el sudor. Marta estaba un paso atrás, callada pero firme. Juanito se acercó y me dijo bajito: «Todo listo, doña. Los muchachos ya están guardando las cosas que ella mandó traer de la capital. Dicen que nada sale de aquí sin su permiso». Mi hija me miró desde lejos. Por un segundo vi en sus ojos algo parecido al miedo verdadero. Sabía que al día siguiente tendría que explicarle a toda esa gente importante por qué había escondido a la dueña de la finca como si fuera una vergüenza. Yo no me moví. Dejé que el momento se cocinara solo. Las luces seguían encendidas. Los lienzos seguían contando mi historia. Y la finca, mi finca, por fin respiraba como debía. Ellos pensaban que mandándome al fondo me habían quitado el poder. No sabían que el poder siempre había estado ahí, esperando que yo decidiera usarlo. Y ahora que lo había usado, nada volvería a ser como antes. Ni para mí, ni para ellos. Me quedé parada bajo las luces de los reflectores, con el vestido verde pegado al cuerpo por el sudor de la noche cálida. El chal de Marta seguía sobre mis hombros como una armadura que no pesaba. Los lienzos con las fotos seguían iluminados, recordando a todos quién había levantado cada piedra de esa finca, pero yo ya no miraba hacia ellos. Miraba a mi hija y a mi yerno, que se habían quedado solos junto a la mesa principal mientras los meseros, siguiendo la señal silenciosa de Juanito, empezaban a apilar sillas y a llevarse los centros de flores que yo misma había cortado. Los invitados importantes no se quedaron para el postre. Uno por uno fueron pasando cerca de mí, algunos con la cabeza baja, otros deteniéndose a darme la mano. Un hombre de traje gris, de esos que mi yerno había presentado como socio clave para el negocio, me miró directo a los ojos y dijo bajito: «Doña, yo no sabía. Si hubiera sabido que esta era su casa y que la trataban así, no habría venido». Su esposa, con un collar que brillaba menos que sus ojos avergonzados, agregó: «¡Qué mujer tan fuerte! Dios la bendiga». Cada saludo era un clavo más en el ataúd de la imagen que mi hija había querido vender esa noche. Los autos caros empezaron a encenderse uno tras otro en el camino de salida. El polvo que levantaban brillaba bajo los faros, como si la tierra misma estuviera diciendo que ya era hora de que se fueran. Mi nieta Laura no soltaba mi mano. Tenía los ojos hinchados pero la espalda recta. Su vestido blanco, ese que yo había imaginado flotando entre mis mangos, ahora parecía pesado. «Abuela, yo de verdad no sabía que te habían dicho eso en el portón», murmuró otra vez. No respondí, solo apreté sus dedos. Marta, a mi espalda, me pasó un vaso de agua fresca que había ido a buscar sin que yo pidiera. Bebí despacio, sintiendo el líquido frío bajar por la garganta mientras el calor de la vergüenza ajena subía desde el suelo. Mi hija no aguantó más el silencio. Se acercó con pasos que ya no sonaban seguros sobre la tierra que yo había arado por décadas. El labial se le había corrido en una esquina de la boca. «Mamá, esto es una locura. Arruinaste la boda de tu propia nieta. ¿Qué van a decir mañana en la capital? Todos esos invitados eran gente que nos podía abrir puertas». Su voz intentaba ser firme, pero se quebraba en las últimas palabras. Mi yerno se puso a su lado, cruzando los brazos como si todavía pudiera intimidar. Olía a ese perfume caro que siempre usaba para disimular que nunca había sudado bajo el sol. Yo los miré sin apuro. La calma que había sentido en la casita del fondo ahora era como un pozo profundo dentro de mí. Las puertas que les importan se cerraron solas cuando me mandaron para atrás como si fuera un perro sarnoso. Eso no lo arruiné yo. Lo arruinaron ustedes cuando tiraron al suelo la foto de su abuelo. No levanté la voz. No hacía falta. Las palabras caían pesadas porque eran verdad. Ella intentó el llanto. Se le llenaron los ojos y hasta dejó que una lágrima rodara, de esas que antes me ablandaban. «Mamá, después de todo lo que hemos hecho por ti, te visitamos, te mandamos dinero a veces. Laura te quería cerca, y ahora nos humillas delante de todos. ¿No te da vergüenza?» Mi yerno apoyó la mano en el hombro de ella, como si fueran un equipo contra la vieja mala. «Suegra, piense en la familia. Podemos arreglar esto.
Mañana mismo vamos al notario y ponemos todo a nombre de los tres, para que no haya más malos entendidos. Sonreí. Fue una sonrisa seca, de las que Juan decía que parecían más un cuchillo guardado. ¿Vergüenza yo? La que se quedó en la casita del fondo, mirando cómo 250 desconocidos pasaban sin saludarme, fui yo. El dinero que me mandaban a veces era el que sobraba de sus fiestas en la capital. No me vengan con familia ahora. Marta se movió un poco atrás de mí. Sentí su presencia como un escudo. Juanito se había acercado también, callado, con los brazos cruzados, mirando al yerno como quien mira a un perro que ladra en terreno ajeno. Ellos no entendían todavía. Pensaban que con lágrimas y promesas de arreglarlo mañana iba a bastar. Mi hija se acercó más, bajando la voz como si fuéramos a hacer un secreto. Mamá, por favor, no seas así. Sabes que te queremos. Fue un error del momento, los nervios de la boda. Quédate con nosotros en la casa grande esta noche. Laura quiere que estés cerca. Laura, a mi lado, soltó una risa corta que sonó casi como la mía. Mamá, ya basta. Yo me quedo con la abuela. Fue entonces cuando decidí que era momento de abrir la primera caja. Saqué del bolsillo del vestido verde un sobre amarillo que Juanito me había entregado discretamente mientras los invitados se iban. Dentro estaban las copias de los papeles que guardaba bajo el piso de la casa grande desde hacía 15 años, desde que Juan murió. Miren bien, les dije extendiendo las hojas. Esta finca nunca dejó de estar solo a mi nombre, ni cuando te casaste, ni cuando nacieron los niños, ni cuando pediste que organizaras aquí la boda. Todo lo que construyeron encima, las luces nuevas, el templete, hasta las mesas que armaron, es mío porque está sobre mi tierra. Mañana mismo voy a mandar a cambiar las cerraduras de la casa grande. Lo que trajeron de la capital se queda aquí hasta que yo decida si lo devuelvo o lo dono al pueblo. Mi hija leyó las primeras líneas y se puso pálida. Mi yerno intentó agarrar el papel, pero Juanito dio un paso adelante y él se detuvo. Esto es lo que ustedes no sabían. Pensaban que por ser vieja yo ya había regalado todo. Error. La finca es mía completa. Y desde hoy, si quieren pisarla, van a pedir permiso, como se pide cuando uno no es dueño. Ellos se miraron. Por un segundo creí que habían entendido. Mi hija hasta bajó la cabeza, como si el peso de los lienzos iluminados le cayera de nuevo encima. Está bien, mamá. Entendemos. La finca es tuya. Podemos hablar de una renta simbólica o algo. No nos dejes fuera. Ahí fue cuando solté la segunda capa. Porque lo que ellos creían que era solo esta finca era mucho más. Saqué otro papel del mismo sobre, uno más grueso, con sellos viejos y mi letra en las márgenes. Esto que ven aquí es solo la primera parte. Lo que no saben es que durante estos últimos 20 años, mientras ustedes vivían en la capital gastando en trajes y fiestas, yo no me quedé solo cuidando mangos. Con las ganancias de esta tierra, compré otras 4 fincas al norte, por el lado del río. Están a mi nombre solo, cada una más grande que esta. Los arrendatarios me pagan a mí directamente. Ese dinero es el que ha mantenido el techo de la casa donde viven, el colegio privado de los niños, que ya no vienen a verme, y hasta el negocio de tu marido que siempre está a punto de despegar. Mi yerno soltó una risa nerviosa que sonó como vidrio quebrándose. Eso no puede ser. Nunca vimos papeles de eso. Claro que no, porque nunca preguntaron. Creían que la vieja solo servía para prestar la finca y cocinar mole. Esas 4 fincas valen 10 veces lo que vale esta. Y el apartamento donde viven en la capital, ese que dicen que es de ustedes, nunca les transferí la escritura. Sigue a mi nombre. Lo compré con la venta de las primeras vacas después de que Juan murió. Todo lo que les di pensando que eran regalos lo tengo anotado como préstamos, con intereses bajos, porque soy su madre, pero préstamos al fin. El silencio que siguió fue más pesado que cuando se encendieron las luces. Mi hija se tambaleó un poco. Tuvo que agarrarse del brazo de su marido. Mamá, eso nos dejaría sin nada. No puedes hacernos eso. Somos tu familia. Las lágrimas ahora eran de verdad, no las de actuación de antes. Mi yerno ya no intentaba sonreír. Tenía la cara gris, como si de golpe viera que los socios importantes que se habían ido temprano no iban a contestar más llamadas. Yo me quedé quieta, sintiendo el viento nocturno que movía las hojas de los mangos. Por eso mismo duele más, porque son mi familia y aún así me mandaron a la casa del fondo.
Me rompieron el marco de la foto con Juan. Tiraron al suelo los recuerdos que preparé para Laura. Ahora van a entender lo que se siente cuando te quitan el piso debajo de los pies. Marta me tocó el codo suavemente, recordándome que no estaba sola. Juanito asintió desde su puesto, como diciendo que los muchachos estaban listos si hacía falta. Mi yerno intentó la última maniobra. Se separó de mi hija y se acercó demasiado, con esa voz de hombre de negocios que usa cuando está desesperado. Suegra, hablemos como adultos. Si me da unos días, puedo conseguir el dinero para pagar lo que dice que nos prestó. No nos quite el apartamento. Los niños. Piense en los niños. Su mano temblaba cuando intentó tocarme el brazo. Lo retiré despacio. Los niños no me visitan desde hace 3 años. No me mandan ni una carta. No me vengan con los niños ahora. Mañana a las 10 quiero verlos en la notaría del pueblo. Van a firmar un documento donde reconocen que todo está a mi nombre y que no tomarán ninguna decisión sobre esta finca ni sobre las otras sin mi firma. Además, van a devolver el costo completo de esta boda, cada peso que gastaron en meseros, flores traídas de lejos y champán. Lo van a pagar con su dinero, no con el mío. Mi hija sollozó más fuerte. Mamá, por favor, no nos dejes sin casa. No los dejo sin casa. Les doy la oportunidad de aprender a construir la suya propia, como yo hice cuando llegué aquí con una maleta rota. Tienen 1 mes para sacar sus cosas del apartamento. Después de eso, si se portan con respeto, si Laura quiere venir a verme y quedarse en la casa grande, lo voy a permitir, pero bajo mis reglas. Nada de invitados importantes que no sepan quién soy. Nada de mandarme al fondo. Y Marta va a tener una casita propia aquí, porque ella me trató mejor que ustedes en una sola noche. Laura me miró con algo parecido al orgullo entre las lágrimas. Abuela, yo me quedo esta noche contigo. No me voy con ellos. Mi hija intentó acercarse a ella, pero Laura dio un paso atrás, quedándose firme a mi lado. Eso dolió más a mi hija que todos los lienzos juntos. Vi cómo se le quebraba la cara de verdad, sin actuación. Juanito se acercó entonces y me dijo bajito: Doña, los muchachos ya guardaron todo lo que trajeron. Los autos de ellos están bloqueados por el tractor hasta que usted diga. Asentí. No era venganza, era orden. El mismo orden que había tenido que mantener cuando crié a mi hija sola, cuando enterré a 3 hijos que no llegaron a nacer, cuando vendí la alianza para pagar la deuda del banco. Mi yerno todavía intentó una vez más, ahora con la voz rota. Suegra, hemos sido unos idiotas, déjenos arreglarlo, no nos quite todo. No les quito todo, les quito lo que nunca fue de ustedes, lo que construyeron sobre mi esfuerzo sin respeto. Mañana firman, después veremos si queda algo de familia o solo recuerdos. Me di vuelta despacio, sintiendo cada hueso de mis 74 años, pero también una fuerza que no sentía desde que Juan me cargó para cruzar la puerta de la casa nueva. Marta caminó a mi lado. Laura también. Juanito se quedó vigilando que nadie nos siguiera. Las luces de los reflectores seguían iluminando los lienzos, pero ahora iluminaban también el camino hacia la casa grande que por fin volvía a ser solo mía. Entramos las 3. El olor a mole todavía flotaba en el aire, pero ahora olía a victoria tranquila. Cerré la puerta detrás de nosotras. Afuera, mi hija y mi yerno se quedaron bajo las luces que yo pagaba, rodeados de mesas vacías y de una boda que ya nadie recordaría por la novia. Recordarían a la vieja del vestido verde que salió de la casita del fondo y puso cada cosa en su lugar. Y mientras me sentaba en mi silla de siempre, con Laura a un lado y Marta preparando un té como si fuera su propia abuela, supe que la segunda capa había sido más grande de lo que ellos podían cargar. Lo que creían que era solo una finca era toda una vida que yo había guardado en silencio. Ahora esa vida hablaba, y ellos tendrían que aprender a escucharla, aunque les costara el techo que creían suyo. La noche se hizo más profunda. Los grillos cantaban como siempre, pero nada volvería a ser igual. Mañana en la notaría iban a firmar, y yo, por primera vez en mucho tiempo, iba a dormir en mi cama sabiendo que nadie más me mandaría al fondo de mi propia casa. Pasaron 4 meses, 3 semanas y 2 días desde aquella noche en que cerré la puerta de la casa grande con Laura a mi lado y Marta preparando té en la cocina. El olor a mole todavía se pegaba a las cortinas y los grillos seguían cantando como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado.
Esa misma semana, en la notaría del pueblo, mi hija y mi yerno firmaron los papeles con las manos temblando. No hubo gritos, no hubo más lágrimas de teatro, solo el ruido de la pluma sobre el papel y el silencio pesado de quien por fin entiende que lo que creían suyo nunca lo fue. Mi yerno intentó una última jugada fuera del pueblo, hablando mal de mí con sus socios importantes. Pero cuando les conté la verdad a dos de ellos por teléfono, los negocios se les cerraron como una puerta de fierro. Hace un mes me llegó la noticia de que se fue a la capital del norte buscando trabajo en una bodega. No ha vuelto, no llama. Laura dice que él mismo eligió desaparecer antes que admitir que todo lo que tenía venía de la vieja a la que mandó al fondo. Mi hija, en cambio, se quedó. No fue fácil ni bonito. Los primeros días se apareció en la finca con una maleta pequeña y los ojos hinchados de verdad. Se paró en el mismo portón donde me había detenido a mí y esperó sin tocar la bocina. Marta la vio primero desde la ventana de la casita que ahora es suya. Sí, cumplí lo que dije esa noche. Le di a Marta un pedazo de tierra al lado del corral, y Juanito le ayudó a levantar una casita de bloc con techo de teja, 3 habitaciones, una cocina que huele a pan todos los días y un pequeño huerto donde ella planta cilantro y tomates. Doña Pilar, esto es más de lo que mi mamá tuvo en toda su vida, me dijo el día que le entregué las llaves. Desde entonces me peina el pelo cada mañana y yo le enseño a no agachar la cabeza cuando alguien le habla como si fuera menos. Pero volviendo a mi hija, esa tarde estaba ahí parada, con la misma ropa que usaba para ir a la capital, pero sin el brillo en los ojos. Laura, que ahora vive conmigo y me ayuda con los mangos, me miró como preguntando qué iba a hacer. Yo salí al porche con el vestido verde puesto, el mismo que rasgué el vestido azul para ponerme. Ese vestido se ha vuelto mi uniforme de todos los días. La tela áspera me recuerda quién soy, la que levantó esto con las manos, no con discursos. «Mamá», dijo ella bajito, sin atreverse a subir el escalón. «Vine a pedir permiso para entrar. No tengo a dónde ir. El apartamento ya lo desocupamos como pediste». Él se fue y yo no sé hacer nada. Sin trampas. Ella asintió con la cabeza baja. Así empezó su nueva vida. 4 meses después, la veo levantarse antes de las 5, como yo hacía, con las manos llenas de tierra y la espalda adolorida. Ya no usa tacones, usa las botas viejas de Juan que le quedan grandes. A veces la veo mirando los lienzos que todavía están guardados en el galpón, esos que iluminaron todo aquella noche. No dice nada, pero sé que le pesan. La nueva realidad se ve clara en una sola escena que se repite cada domingo. Me gusta sentarme bajo el mango más grande, el que planté cuando mi hija tenía 5 años, con una mesa de madera que Juanito arregló. Ahí pongo el marco de la foto que se rompió aquella tarde. Lo reparé yo misma con hilo dorado que compré en la feria. Ya no se ve roto, se ve más fuerte, como cicatriz que brilla. Alrededor de la mesa se sientan Marta, Laura, mi hija y 3 vecinas del pueblo que empezaron a venir después de que se supo la historia. Ese domingo pasado, el sol estaba bajando suave, pintando todo de naranja. El olor a café recién colado se mezclaba con el de las tortillas que mi hija había aprendido a hacer sin quemarlas. Marta mecía a su niño más pequeño en las rodillas y le cantaba bajito. Laura contaba de sus clases en la universidad del pueblo, porque le pagué la inscripción con el dinero de una de las fincas del norte. Mi hija servía el café con las manos encallecidas, sin quejarse. «Está caliente, mamá, como te gusta», me dijo pasándome la taza. No fue una frase grande. Fue pequeña, pero real. Por primera vez en años sentí que no me estaban usando. Me estaban sirviendo a mí en mi propia tierra. Esa mesa de los domingos se ha vuelto mi lugar favorito. Antes, la casa grande era un eco de cosas que yo pagaba, pero que otros disfrutaban. Ahora es diferente. Las otras fincas al norte siguen produciendo, y el dinero lo uso como quiero. Una parte se la di a Juanito para que sus muchachos pudieran comprar sus propias parcelas. Otro pedazo lo usé para arreglar el camino de entrada, ese que tenía huecos desde el huracán. Pero lo más bonito no es el dinero, es ver cómo otras mujeres del pueblo empezaron a llegar. Doña Reme, que tiene 79 y vive con su nuera, vino un martes con un pañuelo en la mano y me dijo: «Pilar, lo que hiciste esa noche,
Yo también tengo mi tierrita y mis hijos me tratan como si ya estuviera muerta. Me diste valor para poner las cosas en su lugar. Le presté el vestido verde un día, para que se sintiera fuerte cuando habló con su hijo. Ahora viene cada 15 días y trae a otras 2 amigas. Nos sentamos en el porche, tomamos jugo de tamarindo y hablamos claro. Nada de quejas, solo planes. Una de ellas, la señora Chuy, hasta fue a la notaría la semana pasada y puso su casa a su nombre solo. Aprendí de usted, doña, me dijo por teléfono. No voy a esperar a que me manden al cuarto de atrás. Pero poco a poco se ha ido sumando. El otro día la vi enseñándole a la hija de Marta cómo bordar iniciales en un mantel. Sus manos todavía son torpes, pero ya no se queja del sol ni de la tierra bajo las uñas. Mamá, esto es más difícil de lo que parecía, me confesó una tarde mientras recogíamos mangos. Yo solo sonreí. Así se siente construir algo de verdad, mija. Duele, pero queda. Hay días en que me duele la espalda y recuerdo la casita del fondo, el calor insoportable, el sonido de la fiesta que no era mía. Hay noches en que despierto pensando en la foto rota bajo el zapato del mesero, pero ya no duele igual. Ahora ese dolor tiene un propósito. Me levanto, me pongo el vestido verde y salgo a caminar entre los surcos. Juanito me saluda desde lejos con la mano y yo le devuelvo el gesto. Los muchachos del campo ya no me miran como a una vieja, me miran como a la dueña, y eso, más que los papeles, es lo que vale. Laura se ha vuelto mi sombra buena. Duerme en la habitación que era de mi hija de niña y por las mañanas me trae el café a la cama. Abuela, cuéntame otra vez cómo vendiste la alianza para pagar el banco, me pide. Se lo cuento despacio, sin adornos. Le hablo de los 3 abortos, de las noches sin dormir, de cómo Juan me cargó para cruzar la puerta de esta casa. Ella escucha con los ojos abiertos y yo veo en su cara la nieta que corría descalza entre los árboles. Yo no voy a ser como mamá fue, me dijo una vez. Voy a quedarme aquí y aprender todo. Eso me llena más que cualquier finca. Mi hija ha cambiado de verdad. No es la misma que organizaba bodas con gente importante. Ahora sabe el precio de un saco de maíz, el cansancio de moler chile toda la tarde, el orgullo de ver nacer una planta que uno mismo sembró. El otro día la encontré llorando junto al corral. No era llanto de manipulación, era llanto limpio. Mamá, perdóname, no por decirlo, por haberlo hecho. Yo me senté a su lado en la tierra. No la abracé todavía, solo le puse la mano en el hombro como Marta hizo conmigo aquella noche. El perdón no es gratis, mija. Te lo vas a ganar trabajando esta tierra conmigo. Cuando puedas mirar esos lienzos sin bajar la cara, entonces hablaremos de familia otra vez. Ella asintió y siguió llorando. Al día siguiente se levantó más temprano que yo y preparó el desayuno. Pequeños pasos, pero son suyos. El impacto se siente más allá de nosotras. La semana pasada vino el alcalde del pueblo con 2 concejales. Querían hablar conmigo. Resulta que la historia de las luces y los lienzos se corrió como pólvora. Ahora hay un grupo de 10 mujeres mayores que se juntan en la escuela cada mes y hablan de sus derechos sobre la tierra. Me pidieron que fuera a contarles lo que pasó. No fui a dar discursos. Fui con mi vestido verde, el marco reparado en las manos y Marta a mi lado. Les conté lo de la casita del fondo, lo del interruptor rojo, lo de las 4 fincas que nadie sabía. Al final, una de ellas, una señora flaquita con las manos más arrugadas que las mías, se paró y dijo: «Doña Pilar, usted no solo salvó su casa, nos salvó a todas las que teníamos miedo de hablar». Me dieron un ramo de flores del pueblo y una placa que dice «Mujer de la Tierra». La tengo colgada en la entrada de la casa grande, al lado de la foto reparada. Por las noches, cuando todo queda en silencio y solo se oye el viento entre los mangos, me siento en el porche con una manta sobre las piernas. Marta ya se fue a su casita, Laura está estudiando y mi hija duerme en la habitación del fondo, la que antes usábamos para guardar herramientas. Pienso en Juan, en cómo me cargó para cruzar esa puerta, en cómo me dijo una vez que la tierra no se hereda, se conquista todos los días. Tenía razón. Yo la conquisté 2 veces, la primera cuando la levanté con mis manos, la segunda cuando no permití que me la quitaran con una sonrisa falsa. No siento rabia ya, siento una calma profunda, como el agua del pozo después de la lluvia. Orgullosa, sí, orgullosa de haber esperado 74 años para decir basta en el momento exacto.
orgullosa de que el vestido verde, hecho con la primera ganancia de maíz, sea ahora el uniforme de una nueva etapa, orgullosa de que la casita del fondo, ese cuartito caliente que olía a aceite y a derrota, se haya convertido en el lugar desde donde empecé a reconstruir todo. Si conoces a una mujer que necesitaba oír esto hoy, comparte esta historia con ella, que sepa que nunca es tarde para girar el interruptor rojo de su propia vida. Que aunque te manden al fondo con un vestido que no es presentable, desde ahí puedes encender las luces que muestran exactamente quién ha sido la dueña todo el tiempo, porque al final, la foto que tiraron al suelo ahora brilla con hilo dorado en el centro de mi mesa, y cada vez que la miro, sé que lo que rompieron no se perdió, solo se volvió más fuerte, como yo, como todas nosotras.